Hola mis hermosas, mi nombre es Isa para las que no me conocen y mi YouTube channel es Gold Glam. En el video de ahora les tengo un video de errores de maquillaje y la verdad se me hizo muy súper divertido y lo quiero compartir con todas ustedes. Y discúlpenme si las espanto sin maquillaje, pero así es como me veo naturalmente, así que por eso me maquillo. En fin, si quieres aprender o quieres ver si a lo mejor tú tienes algunos errores de maquillaje o lo has hecho, porque en lo personal yo también he hecho muchos errores y aún sigo haciendo, o sea, de poco a poco se va aprendiendo. Todos comenzamos un día en nuestra vida, comenzamos haciendo algo y esta es una de ellas, maquillándonos. Así que si quieren aprender, si tienen algunos errores o han hecho algunos errores, así que si quieres ver este video, quédate ahí sentadita y sigue viendo. Con esta brocha me voy a poner
se está utilizando mucho hacer tu ceja de cajita. O sea, he visto que, oh my god, ¿cómo lo cargan? So, es una cejita así. Que sea un cuadro. O sea, si es redondo, o sea, ni vas a estar a la moda. O sea, que mejor haz tu cuadro. Y ya, aquí, casi llegando aquí, como vas a poner más o menos donde está tu bolita negra, aquí, ahí vas a hacer el piquito. ¿Quieres estar a la moda? Haz el piquito de tu ceja. Yo sé lo que te digo, o sea, te lo dice una maquillista profesional, ¿ok? Como les dije, ignoren mis canas, ¿no? Eso no es a la moda. No es que no me maquillé, no me he pintado el cabello. Bueno, ok, vamos a hacer... Ups, me dio un mensaje. Ok, vamos a hacer nuestra sombra, vamos a hacer un smokey eye de ahora. Así que queremos el smokey eye muy oscuro. ¿Por qué? Porque aquí en el párpado móvil siempre tiene que ir muy oscuro. Igual vamos a hacer un piquito más o menos de esta manera. No importa si es un poquito más afuera de tu párpado móvil, o sea, donde es el doblez. Igual y queremos hacer un párpado más grande porque yo lo tengo muy pequeño, así que lo queremos más grande. Y si lo haces mucho más a lo lejos, igual y no se va a notar. Así que puedes hacerlo de esa manera. Vamos a salirlos un poquito más. O sea, miren qué padre se ve, o sea, el ojo bien oscuro. La verdad que voy a resaltar esta noche. Oh my goodness. No manches. Qué hermosa estoy quedando. Vamos a hacerlo así una vez. Queremos hacer más o menos a la misma altura, o sea, que ni se note que no es a la misma altura. Ya que hemos puesto nuestro delineador negro, vamos a sellar con una sombra negra, ¿ok? No se preocupen en difuminar, o sea, igual y se está utilizando así. Y como que se mira más padre, ¿no? Como que más dramático, más pues, como que llegas y se nota. O sea, es lo que queremos. Vamos a sellar con una sombra negra. Recuerden, chicas, sellar con una sombra negra. Igual y pueden hacerle un poquito, si no pueden difuminar un poquito, porque tampoco no queremos difuminar tanto. Ok, hermosos, después de haber difuminado, sellado, vamos a poner nuestro delineador abajo. ¿Por qué? Nos queremos ver como apaches. ¿Ok? Es el nuevo look de ahorita. Vamos a conectarlo de esta manera. Y por dentro, vamos a conectarlo también. O sea, vean qué padre, o sea, qué machín. O sea, ¿a poco no se ve súper nice? Y ahora algo muy importante para resaltar nuestros huesos de ceja. No sé cómo se llama muy bien, pero vamos a resaltar esta área. Vamos a utilizar la misma brocha que utilizamos para la sombra. Igual, si todavía tienes sombra negra, nomás límpiense de esta manera. Y con la misma brocha, o sea, no pasa nada. O si no, límpiense en su pijama, qué sé yo, ¿no? Y ya después de haber limpiado tu brochita, vamos a poner un color más clarito. Si tiene brillo, mejor. Lo que queremos aquí es resaltar. Así que vamos a ponerlo de esta manera. ¿Ven cómo resaltó? O sea, ven la diferencia. Ok, queremos que resalte todo nuestro ojo. Vamos a poner hasta el final de nuestra ceja. Así de esa manera. ¡Uy, qué padre! Oh my god. ¿Supermodel or what? Ok, vamos a poner de esta manera. Bueno, como que no sé si hacerme un photoshoot el día de hoy. Como que ya me está quedando por aquí, mis hermosos. En este video en especial les voy a enseñar cómo aplicar pestañas. Aquí tengo mi pestaña y aquí tengo mi pegamento. De esta manera le voy a poner bastante pegamento para que sí pegue bien. Ya después de haber puesto el pegamento, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra saca ceja. Y vamos a ver. Les voy a enseñar cómo más o menos, ¿no? Ok, ven que la puntita de acá, de este lado, es
pero en fin. Si se cayó, repíntalo rápido, porque no queremos que se seque muy pronto. Pero en fin, vamos a aplicarlo de esta manera. Y que tampoco esté muy cerca a nuestro lagrimal, nuestras pestañas, de verdad, porque también como que se va medio extrañito, ¿no? No es eso, sino que también nos puede lastimar, o sea, quien quita y se nos caigan las pestañas, ¿no? Bueno, me voy a aplicar las otras pestañas y ahorita regreso. Ok, ahora vamos a comenzar con nuestro rubor. Yo me quiero poner un rubor medio rojo porque como les dije, quiero resaltar ahora en la fiesta. Y me voy a poner de esta manera. Lo que tenemos que hacer es reírnos. Y aquí donde tenemos nuestros cachetes, nos vamos a poner lo rojo. Eso sí, preocúpense de difuminar un poquito más porque tampoco queremos como un círculo no más rojo, ¿verdad? Así que preocúpense de difuminar un poquito su rubor. Wow, qué nice está quedando. Como que, ay, no sé, pero me recuerda como una muñequita, ¿sabes cómo? Me recuerda como una muñequita. No sé, ese maquillaje me gustó un montón. Creo que este lo voy a incluir en mi look día, chicas. Ahora vamos a empezar con nuestro highlighter porque queremos vernos un poquito como J-Lo, ver ese glow. Así que me voy a poner un poquito de highlighter aquí arribita. Igual, y puede ser el mismo que utilizaste aquí, porque no ven que es como medio highlight shimmer así, de esa manera. Disculpen mis manos, es que esto pasa cuando me esfuerzo mucho en mis maquillajes. También aquí un poquito en la puntita de la nariz, porque queremos vernos bien brillantes. Y aquí, o sea, especialmente aquí, porque queremos nuestros labios se nos vean súper grandes. Ok, ese es nuestro highlight. No se preocupen si se ve un poquito blanco todavía el pegamento, al final igual le vamos a poner más delineador, o sea, nunca podemos tener de más, o sea, nunca podemos tener de más, ok.